Vamos a comenzar la primera parte del teórico con la parte de ciclos biológicos. Esta mañana ustedes tuvieron un encuentro entre todos los profes y entre ustedes y estuvieron repasando muchas de las cosas que vieron en el práctico. Bueno, ustedes saben que la materia nuestra se compone del estudio taxonómico de la diversidad de los organismos, principalmente aquellos que son microscópicos, algunos macroscópicos, algunos muy grandes como esas algas pardas que veíamos. Tenemos una gran variedad de organismos y cuando estudiamos estos organismos, ustedes recuerdan bien que cada uno de los teóricos, incluso el mismo compendio, que está muy completo, ustedes pueden recurrir permanentemente a él. Siempre basamos las características de los organismos, sus características morfológicas, su hábitat, donde ustedes lo pueden encontrar, y siempre cada una de sus partes, ¿sí?, van a permitir que estos organismos se puedan reproducir y puedan perpetuar la especie. Entonces, nosotros estudiamos los ciclos biológicos como parte, ¿sí?, como unas características de todos los organismos que hemos venido estudiando a lo largo de estas clases. Ahora bien, cuando uno ve el término, ciclo biológico, tiene que referirse a qué es un ciclo de vida. Algunas de las fotos que he puesto acá, seguramente ustedes están más emparentados con la otra materia, pero ya nos vamos a meter específicamente en la nuestra. ¿Y qué es un ciclo biológico, un ciclo de vida? Aquí bien, yo les marqué en un dibujo muy simple que es un círculo imaginario, ¿sí?, en donde se va trazando a lo largo de la vida de un organismo, en donde en este organismo se producen estructuras reproductivas, formación de huevos, ¿sí?, posterior, después viene la larva, la pupa y nuevamente el adulto. Es decir, desde que se producen las estructuras reproductivas y la iniciación de un nuevo individuo hasta, ¿sí?, que se cumple nuevamente su ciclo, se reproduce y muere. Eso es parte de un ciclo de vida que tienen todos los organismos, incluso nosotros. Dentro de la materia, y específicamente con cada uno de los organismos que vinimos estudiando, ustedes recuerdan que muchos tenían reproducción asexual, muchos tenían reproducción sexual o a veces venía combinada. En algunos momentos de su ciclo de vida hacía un ciclo asexual y en otras partes sexual. Acá yo les puse dentro de la reproducción asexual, una de las que más hemos visto dentro de la materia es la fisión binaria. Es decir, son estos tipos de reproducciones en donde se van a producir nuevos individuos y siempre van a ser idénticamente genéticos a los padres, o sea, van a ser igualitos a los padres. ¿Se acuerdan? A las amebas, al tripanosoma, a los flagelados, al paramecio. Son algunos de los ejemplos de organismos que estudiamos y que tienen ese tipo de reproducción asexual. La reproducción asexual puede ser por fisión binaria, que el organismo se parte en dos, duplica su material genético y se divide en dos, por fragmentación, ¿sí?, una partecita que se corta, eso lo vimos también en los líquenes, gemación en las levaduras, por ejemplo, entre los ascomicota, la característica que tienen, como había hecho el profe Carlos, es reproducirse por gemación, es un tipo de reproducción asexual. Es una división mitótica, ¿sí?, y siempre involucra un solo padre. No hay formación de gametas y siempre la misma información genética. Ahora bien, pasando a la sexual, tenemos que tener en cuenta que acá ya hay información de dos padres, ¿sí? Dos padres en donde esa información genética se va a recombinar para dar origen a un nuevo individuo. Y acá uno piensa en nosotros, en uno mismo. Es el ciclo de vida de los organismos eucarióticos, en donde pasa por diferentes etapas. La primera, ¿sí?, en donde se encuentran las gametas, en donde se produce una singamia, una fusión de dos células haploides. Se habla de fecundación y aquí ya tenemos un cigoto diploide. Cuando dos células haploides se fusionan, vamos a tener un cigoto diploide. Ese cigoto va a crecer y ¿cómo se van a reproducir sus células? Por mitosis, tanto células haploides o diploides, ¿sí?, van a crecer. Eso permite el crecimiento del organismo. Y por último,
en determinados órganos o estructuras, va a ocurrir la meiosis para dar origen nuevamente a células haploides que se van a fecundar y así continúa ese ciclo biológico, ¿sí? Ese círculo imaginario. Y bien, acá yo les puse un ejemplo de lo que nos ocurre a nosotros, ¿sí? En donde la reproducción sexual permite la fecundación de los gametos, ¿sí? De los espermatozoides de los óvulos, que son haploides. Nosotros somos diploides, en donde en nuestras estructuras reproductivas ocurre la meiosis para dar origen a estos gametos haploides que se fecundan, se fusionan y dan origen a un embrión y posterior bebé. Entonces esa es la fecundación, que es la unión de los núcleos en donde se produce una nueva combinación genética. Es un cigoto diploide. Y la meiosis, en determinados órganos, se va a producir la división celular, en donde la célula diploide forma 4 células haploides. Ahora bien, ¿qué términos tenemos que recordar o tener en cuenta? Creo que hasta ahí vamos bien, es un repaso de lo que ustedes ya saben. Tenemos que tener en cuenta las fases nucleares. Cuando estudiamos los organismos que hemos desarrollado en la materia, en esas etapas del ciclo biológico se van a caracterizar por un determinado número de cromosomas que se encuentran en las células. Entonces tenemos haploide, es cuando los núcleos de las células tienen una cantidad N de cromatina. Nosotros siempre lo reemplazamos y le ponemos N, ¿sí? Número de cromosomas N. Y diploide es el doble, ¿sí? 2N de cromatina. Ya vamos a ver y vamos a repasar nuevamente los organismos haploides y diploides. Y las fases nucleares en un organismo van a estar delimitadas. Tanto la singamia como la meiosis te van a delimitar, ¿sí? Este tipo de fases nucleares, ya sea haploide o diploide. Por ejemplo, si vemos un ciclo de vida haploide, esto corresponde a organismos que son haplontes, ese es el término que se utiliza. Es cuando ocurre la singamia, ¿sí? Ocurre la singamia, la fecundación de los gametos, te forma un cigoto, dijimos, los gametos van a ser N, te forma un cigoto que es 2N, ¿sí? Este cigoto va a sufrir meiosis, ¿sí? Para dar origen nuevamente a esporas haploides. Y así va a crecer por sucesivas mitosis, originando un cuerpo. Entonces, la parte diploide es el cigoto. Después va a sufrir meiosis y el organismo va a ser haploide, va a ser N. Así va a ir creciendo. Entonces, aquí domina la haplofase. La diplofase solamente se reduce el cigoto, porque es 2N. Por ejemplo, y este es lo que vimos esta mañana, miren ustedes. Dentro de Arqueplástida está Spirogyra. Ustedes bien identificaron todos los materiales dentro del trabajo práctico. Nosotros tenemos estos filamentos en donde se encuentran estos cloroplastos, que son los cloroplastos espiralados, ¿sí? Esto es el gametófito. Y entonces, como hoy bien dijimos a la mañana, las células se comportan como gametangios, el profe Carlos bien lo explicó, en donde se produce un tubo de conjugación y se fusionan, ¿sí? Los núcleos para darte origen a un cigoto. Todo esto es haploide y el cigoto es diploide. Este cigoto, que ustedes lo vieron de esta forma, en las fotos que vimos los prácticos, sufre meiosis para darte origen a esta célula con 4 núcleos. 3 van a degenerar y 1 persiste para originar nuevamente un filamento de Spirogyra. Ahora bien, por ejemplo, si pasamos a un ciclo de vida diploide, en donde todo el organismo es 2N, aquí ¿qué tenemos? El cigoto, ¿sí? Que se formó por fecundación de los gametos que eran haploides. Este cigoto, que es 2N, va a tener su crecimiento, va a tener un cuerpo vegetativo diploide y que se va a diferenciar por meiosis en gametos. Y esos gametos se fusionan para darte origen a un cigoto. Entonces acá la haplofase solo está representada por los gametos. El organismo es diploide. Organismos diplontes. Por ejemplo, Fucus, recuerdan ustedes, dentro de Arqueplástida, una rhodophysia, todo el organismo, toda el alga es diploide. Es diploide. Y en los extremos
de estos filidios, de estas hojitas, están los receptáculos. En esos receptáculos estaban los conceptáculos. ¿Se acuerdan? En donde dentro en esos conceptáculos están los gametangios. Gametangios femeninos, gametangios masculinos. Los masculinos te producen estos células espermáticas, son haploides. Acá está la fase haploide. Acá tenés los huevos que son haploides, que se fusionan y te dan origen a un cigoto que es diploide. Y después vas a tener un esporófito joven. Todo va a ser diploide. Lo único que es haploide son la parte de los gametangios. Eso es con respecto, por ejemplo, a Fucus. Ahora bien, hay organismos en donde pueden estar las dos fases bien representadas. Lo que te va a separar son los organismos haplodiplontes, en donde la singamia y la meiosis van a estar separadas por mitosis, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener son generaciones que se van a alternar. Individuos diploides, que vamos a llamarlos esporófitos, e individuos haploides, que son los gametófitos. ¿Sí? Entonces, estos son haplodiplontes. Tenés entonces dos generaciones, una esporofítica y otra gametofítica. Por ejemplo, otra clorófita, marqueplástida, en donde acá tenemos la generación esporofítica y la generación gametofítica. Ustedes la ven iguales, entonces cuando las generaciones son iguales, isomórficas son. Entonces, de las generaciones gametofíticas, acá tenemos de diferentes sexos, ¿sí? Positivo o negativo. Una va a producir los gametangios y la otra gametangios negativos, de diferente polaridad, que se van a fusionar y te dan origen a un cigoto, que ya va a ser diploide, 2N. Germina y te da origen a una generación esporofítica, donde están los esporangios con las esporas. Estas sufren meiosis y estas esporas haploides son las que te van a nuevamente dar origen al talo gametofítico. Entonces son haplodiplontes. A ver si recuerdan Con el profe ya seguramente ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. Pesisa. No les puse de qué grupo es. ¿Se acuerdan de qué grupo es? A ver, miren la forma, miren las características, el color, dónde está creciendo. Múltiples, muy bien, un asco, exactamente. Sí, pero sigan escribiendo, está bien. Es un ascomicota y tipo de ascoma. ¿Qué tipo de ascoma tiene? ¿Me pueden dar más detalles? Un apotecio. Exactamente, ¿se acuerdan? Sobre ese apotecio está distribuido todo el himenio. Entonces, las esporas son haploides, te da origen a este micelio que es monocariótico, lo mismo que el cuerpo de fructificación que es monocariótico, pero se van a formar los gametangios y una vez que se fusionan va a dar origen a un micelio dicariótico que es el productor de estas estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras en donde están todas las esporas adentro? Son como bolsitas. Ascos, exactamente. Exactamente, estos son ascos operculados. Entonces, de Pesisa, una ascomicota, es un haplodiplonte. Tengan en cuenta que tienen una haplofase, tenés la parte gametofítica, ¿sí? es haploide, los gametos acá y las ascósporas que van a ser haploides, mientras que la diplofase tenés este micelio dicariótico que te va a producir los ascos. Es la hifa ascógena donde se van a producir los ascos con las ascósporas. Eso con respecto a esos organismos haplodiplontes. Ahora bien, cuando uno ve los ciclos de estos organismos, habla de generaciones, es decir, el periodo de desarrollo del organismo. Entonces vamos a tener organismos haplobiontes, en donde tenemos una sola generación que puede coincidir o con la haplofase o con la diplofase. Hay una sola generación. Entonces tenemos acá la parte haploide, ¿sí? Singamia, meiosis y nuevamente, mientras que en esta parte tenemos un organismo diplonte. Esto es haplonte, haplobionte. Haplobionte significa que el ciclo sí ocurre en una sola generación. Y va a coincidir con la haplodiplofase. Por ejemplo, decimos haplonte, haplobionte o diplonte, haplobionte. ¿Sí? Haplobionte entonces te indica que es una única generación. No hay alternancia de generaciones. Este es el caso, por ejemplo, de Botridium. ¿Se acuerdan?
dentro de extramenopila, un aplonte, haplobionte. Todo el organismo es haploide. ¿Sí? Es la parte gametofítica que produce gametos biflagelados que se fusionan, te va a dar origen a un cigoto que sufre meiosis y nuevamente, ¿sí? Estas estructuras. Entonces este es Botridium. Un aplonte, haplobionte. Tenemos una única generación. No hay alternancia de generaciones. Eso quiere decir. Con respecto a diplonte, haplobionte, encontramos a las diatomeas. ¿Recuerdan las diatomeas? En donde tienen esa particularidad de ir reproduciéndose, en donde abren sus tecas, ¿sí? La epiteca, la hipoteca, va reduciéndose el tamaño hasta un determinado momento en donde se van a formar gametas. ¿Sí? Sufren meiosis esta célula, lo habíamos conversado la otra vez, forman las gametas, se forma el cigoto y nuevamente se restablece entonces el carácter o el tamaño de las diatomeas. Por eso es diplonte, porque todo el organismo es diploide. Y haplobionte es una única generación. Ahora bien, podemos tener dos generaciones. Entonces se habla de diplobionte. Hay alternancia de generaciones. Y tenemos o dos generaciones en la misma fase nuclear independientes. Fíjense, acá tenemos la generación gametofítica y esporofítica, ¿sí? Que es haploide, dos generaciones en la haplofase o dos generaciones en la diplofase. Entonces, en la misma fase nuclear, tanto la parte esporofítica como la gametofítica es diploide. Por eso es diplonte, diplobionte. Tenemos alternancia de generaciones y dos en la misma fase nuclear. Dos en la diplofase. Y acá tenemos dos generaciones en la haplofase. Entonces tenemos un aplonte, diplobionte. En el caso de macrocistis es un diplobionte, o sea que tenemos dos generaciones, pero hay dos fases nucleares. Ustedes recuerdan que la estructura, ¿sí? Macrocistis es esa que forma los bosques, las praderas submarinas, con esa especie de filoides, con las vesículas acá aeríferas que permiten la flotación, el caulidio, los rizoides. Esta es la generación esporofítica, en donde sufre meiosis y te da origen, ¿sí? a esta parte gametofítica, en donde se van a diferenciar en gametos femeninos y masculinos. Entonces acá tenés la generación gametofítica, acá tenés la esporofítica. Dos generaciones. Y es haplodiplonte. ¿Se acuerdan? También lo vimos en extramenopila. Y tenemos aquellos son triplobiontes. Vamos a recordar algunos. Son tres generaciones y dos generaciones se ubican en la misma fase nuclear. Por ejemplo, acá tenemos dos generaciones diploides y una generación haploide. La tercera está en la otra fase. Por eso son tres generaciones, triplobiontes. Tres generaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, policifonia. ¿Recuerdan ustedes? Tenemos este organismo, que también lo vieron en práctico. Recuerdo que creo que el lunes pasado estuvieron viendo todas las partes, repasando. Es un haplodiplonte triplobionte, porque aquí lo que tenemos es la generación gametofítica, en donde se van a producir estas estructuras, los espermáceos, la tricógina, donde ocurre singamia, y se forman acá estos filamentos, ¿recuerdan? Los filamentos gonimoblásticos, que van a producir las carpósporas. Ya acá todo esto que te denota un color distinto te está hablando de una diplofase, diploide ya. Estas carpósporas germinan y te dan origen a esta generación, que es la generación esporofítica. Acá tenemos la carposporofítica, esta es la tetrasporofítica y esta es la gametofítica. Por eso es triplobionte. Y dos generaciones ocurren en la misma fase, en fase nuclear, en el sentido que son diploides. Tanto esta parte como esta son diploides. Y recuerdan ustedes acá que se van a formar las tetrásporas porque ocurre en meiosis y te da origen nuevamente a un gametófito. Eso es policifonia. Y también recuerdan a Puccinia graminis, que el profe lo explicó muy bien en una de las primeras clases que tuvimos con respecto a los hongos. ¿Saben en qué parte están estos? ¿Qué grupo de hongos es? Puccinio micetes. Ajá, Franco contestó. Sí, por Puccinia lo sacaste, muy bien. Ajá, Franco, ¿y forma cuerpo de fructificación?
Ya que te tengo ahí, te pregunto, ¿forma cuerpo de fructificación? No, muy bien, Magali, bien, muy bien, no forma. ¿Se acuerdan acá que tenían dos hospedantes, la hoja de berberis y después tenían la gramínea? Basidio, exactamente. Sí, Lucía, decilo con seguridad. Son basidio micota. Fíjate, acá tenés un basidio, un basidio. ¿Te acordás qué tipo de basidios tienen? ¿Son enteros o partidos? Fragmentados, exactamente. Fragmobasidios. Muy bien. Estas basidiósporas van a caer en la hoja de berberi, germinan. ¿Se acuerdan que van esidios? Una vez que se fecundan, si hay un cruzamiento, se fecundan, te da origen a un micelio dicariótico. Todo esto es gametófito, ¿sí? Es haploide. Y después te da origen a un micelio dicariótico, en donde estas esidiósporas van a caer en las hojas de las gramíneas para darte origen a este micelio dicariótico que forma uredósporas, ¿se acuerdan? Ese estadio de reinfección, o teleutósporas, y de esas teleutósporas sufren meiosis para darte origen a estos basidios tabicados con las basidiósporas haploides. Triplo bionte, tenemos entonces 3 generaciones. Bueno, muy bien. Y esto es solamente para mostrarles un resumen, ¿sí?, que pueden encontrar ustedes con los diferentes tipos de organismos ubicados por el tipo de organismo que corresponde, si es un diplonte, un aplonte, ¿sí?, y los tipos de generaciones. Esto es solamente para que ustedes lo tengan cuando estudien. Pero bueno, lo básico es, como dice el profe, estudiar los conceptos y poder entenderlos y poder explicarlos cuando les preguntemos. Siempre preguntamos básico como para poder saber si lo entienden. Y ahora lo que vamos a ver, la teoría endosimbiótica serial. Bien, ustedes saben que todos los organismos vivientes, nosotros, los que hemos estudiado, están formados por esas unidades elementales que nosotros llamamos células, que son las células. Ustedes lo estudiaron en biología celular. Sí, saben que las células tienen ese compartimiento de doble membrana que están encerrando un ADN, ¿sí?, genómico, que puede estar formando cromosomas. Tenemos la maquinaria molecular, ¿sí?, que es la que maneja toda la maquinaria molecular, ese ADN que permite una replicación, una expresión de genes, traducción a proteínas. Es lo que permite, sí, que nosotros podamos vivir. Ahora bien, todos los científicos tienen que tener elementos adecuados como para poder realizar los tipos de estudio y ver qué tipos de células tienen, hacer cultivos, como preguntaban esta mañana, poder continuar, seguirlos, ver todo el ciclo biológico para poder entenderlos. Y gracias a esos elementos, como ser tanto los microscopios, las lupas, que lamentablemente ustedes no pueden estar utilizando ahora, como la realización de experimentos que ustedes van a realizar una vez que sean científicos, han permitido conocer y saber que las células se pueden dividir, que tienen ese proceso asegurado, ¿sí?, poder pasar la información genética a células hijas. Ahora bien, cuando hablamos de célula, uno, como biólogo, ya recuerda que hay 2 tipos básicos de células. Todo esto lo tienen bien explicado también en el compendio. Hay 2 tipos básicos de células, la célula eucariota y la procariota. Ustedes lo han estudiado bien. La procariota no tiene núcleo, ¿sí?, sino que tenemos todo el material genético desordenado, está ahí dando vuelta dentro de toda esta sopa de citoplasma, y le faltan muchas organelas, ¿sí? Esta es la célula procariota que nosotros conocemos. Y la eucariota, que son las nuestras, tenemos ya un ADN que está encerrado en un núcleo. Hay retículo endoplásmico, aparato de Golgi y otras organelas que ya lo están formando. Tiene su maquinaria que ya está funcionando. Las mitocondrias. Nosotros tenemos mitocondrias. Saben que muchos de los organismos que tenemos tienen cloroplasto y ya vamos a repasar bien cómo se generó. Ahora bien, ustedes lo han estudiado quizás en la introducción a la biología, lo hemos recordado y lo hemos visto dentro de esta materia, en donde ustedes saben bien que las células procariotas están ubicadas, este arbolito que ustedes ven así de enfrente son los dominios, ¿sí?, el dominio bacteria, arquea y eucaria. Las células procariotas a las que me refería recién son las bacterias y las arqueas. Tienen esa característica de no tener un núcleo, de no tener organelas, son más bien primitivas.
Hacia el 1990, Carl Woese es el pionero, junto con otros científicos, de proponer los dominios. ¿Cuáles eran los dominios para poder clasificar a los organismos? Sí, teníamos que agruparlos. Entonces, propusieron dominios, 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Ahora bien, este árbol que él realiza, en donde no sabemos, en este caso no se hablaba nada cuál era el origen, la célula inicial, ¿sí? Ya les voy a contar quién es. Este árbol, lo que hace él son estudios genéticos, hace estudios de la secuencia del 16S del ADN ribosomal. Y realmente fue uno de los pioneros, porque gracias a su estudio después afloraron muchos trabajos de filogenias moleculares, que son los que vemos hasta hoy en día. Entonces él fue el que dio el puntapié inicial a partir de estudios genéticos. Y él propuso entonces 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Ahora bien, recién les comenté que tanto bacteria como arquea son procariotas, es decir, son muy similares morfológicamente, pero ¿podían ser diferentes? Ustedes dentro del compendio tienen una tabla muy completa. Yo solamente acá lo que les remarco, aparte de tener características muy simples, esta diapositiva, remarco en rojo y en amarillo aquellas características que presentan los eucariotas, que son similares a algunas de las bacterias y arquea. Por ejemplo, la membrana de las bacterias tienen ácidos grasos. Las membranas nuestras también tienen ácidos grasos. El ARN polimerasa tiene muchas subunidades. Lo mismo ocurre en la parte de los eucariotas. Es decir, compartimos ciertas características de bacteria y de arquea. Entonces, bien, la cosa es que con el advenimiento de toda esta biología molecular y nuevos trabajos científicos que van saliendo en estos momentos, una de las grandes preguntas es si realmente, dadas las características que tienen nuestras células eucariotas, ¿sí? Podemos seguir hablando de 3 dominios: de bacteria, arquea y eucaria, como lo establece Carl Woese, que es el arbolito que yo les mostré recién, o actualmente se habla de 2 dominios, por eso es how many domains. ¿Cuántos dominios tenemos ahora? Bueno, se habla de 2 dominios en este momento, de bacteria y de arquea, y que los eucariotas surgen de una rama de las arqueas, por ciertas características. Bueno, pero esto todavía está en discusión. Realmente hay algunos trabajos, en el compendio están citados, hay 2 citas bibliográficas relativamente nuevas, pero esto es ahora, es relativamente nuevo. De esos 3 dominios que ustedes habían estudiado quizá en Introducción a la Biología, pasar a 2, ¿no? Ahora bien, el organismo ancestral, el primero que surge y el que da, ¿sí? Después con la evolución surgen las arqueas, las bacterias y los eucariotes mucho más adelante, se lo denomina LUCA. Es el ancestro universal común a todos, común a las arqueas, las bacterias y la eucaria. Por eso se lo ubica aquí en la base. Es el antecesor de estos 3 dominios o estos 2 dominios. Sigue en discusión ese tema de los 2 dominios. ¿Sí? Entonces acá tenemos arquea, bacteria, y después de esta unión o simbiosis, ya lo vamos a tocar, surgen los eucariotas, la célula eucariota. Ahora bien, si hacemos foco en esta parte del árbol, podemos ver en estas líneas, ¿sí? Que surgen de este árbol, que hay unas liñitas que lo van uniendo entre sí, ¿sí? Que hay una transferencia de genes. Y esto quizá ustedes lo han escuchado nombrar antes. ¿Les suena la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias? ¿Sí? Podemos hablar, o ustedes quizás recordarán, por ejemplo, en este caso tenemos la bacteria, la Escherichia coli, que tiene los genes, este fragmento de su ADN, es resistente a los antibióticos. Por una transferencia horizontal puede transferirse esa parte, ese pedacito se puede transferir a otra bacteria para hacerla resistente.
¿Sí? Esto seguramente ustedes lo recuerdan. Bueno, esas son las líneas que se han establecido, se establecen entre los diferentes dominios. En un diagrama que muestra una transferencia horizontal de gen entre los tres linajes. Entonces ese mecanismo, esa transferencia horizontal, ya fue descrita para arquea y para bacteria. Ya esto sí se sabía que ocurría. Ahora bien, ¿pero qué pasa con los eucariotas? Bueno, habíamos mencionado recién las características que presentaban los eucariotas. En principio, los eucariotas han recibido genes operacionales de parte de las bacterias, principalmente aquellos genes relacionados con vías metabólicas y biosintéticas. Y a su vez, del parte de arquea, genes informacionales, todo lo que tenga que ver con el procesamiento y la expresión génica. Entonces, estos genes están dentro de los eucariotes. Entonces, ¿cómo ha ocurrido todo este proceso? ¿Cómo es que ellos han logrado pasar genes a las células? Bueno, este proceso se denomina endosimbiosis. Y ese término, que endo significa interno y simbionte es un beneficio mutuo. Por eso es endosimbiosis, es la relación de organismos que están en beneficio entre ellos dos. Es la teoría endosimbiótica serial, que la postuló Lynn Margulis. Seguramente ustedes ya la han escuchado nombrar, es esposa de Carl Sagan, para aquellos que no lo sabían. La escribió en 1970. ¿Sí? El origen de las células eucariotas. Y a partir de allí, bueno, fue todo un boom el hecho de haber planteado, ella planteó el hecho de la endosimbiosis y la generación de las mitocondrias y de los cloroplastos. Lo que esta teoría endosimbiótica muestra, sí, es una visión simbiótica y una evolución, te explica la evolución de las células eucariotas. A eso se lo llama eucariogénesis, génesis como origen. Entonces, ¿qué postula? ¿Cómo se originaron las organelas, las mitocondrias, los cloroplastos en las células eucariotas? Y todo esto ha sido gracias a procesos endosimbióticos. Y esa teoría endosimbiótica se sustenta principalmente por todos estudios bioquímicos, genéticos, citológicos, paleontológicos. Todos estos estudios están basados en la realización de estos, de trabajar y a realizar experimentos. Ahora, dentro de la eucariogénesis, esa generación de la célula eucariota, una de las grandes preguntas, bueno, es el origen de las células eucariotas, cómo se origina. Y se dice que tiene un origen quimérico, es decir, es un organismo formado por material genético de organismos distintos, genéticamente distintos. Entonces lo que se habla y se dice es que una fracción de los genes eucarióticos vienen de un ancestro bacteriano y otra fracción de las arqueas. Este es un trabajo relativamente nuevo también del 2020, en donde ubicamos acá Luca, a los dominios bacteria y arquea, en donde ya se postula así que a partir de arquea surgen las eucariotas. Y la evolución de estas células eucariotas se daría, en principio, porque son postulados, hipótesis, entre la simbiosis de una alfa protobacteria, de una bacteria, y de una arquea. ¿Sí? LECA es el antecesor de la célula eucariota. Bueno, se postulan tres teorías, principalmente. Una, ¿sí?, en donde hay una evolución de una protoeucariota, se lo llama así, protoeucariota, donde se van invaginando las membranas y posteriormente incorpora, ¿sí?, una bacteria, una alfa protobacteria que pasa a ser la mitocondria. Otro de las hipótesis es que tenemos una arquea que incorpora una alfa protobacteria, que es el dibujito que les mostré recién, y esa incorporación posteriormente pasa a formar la mitocondria y las invaginaciones posteriores después el núcleo. Y el último postulado es al revés, en donde sería una bacteria que está incorporando una arquea. Y aquí ya queda encerrada, formando parte del núcleo y se incorpora posteriormente después una bacteria. A lo largo de esta primer parte de la materia, nosotros hicimos todo un recorrido sistemático. Todo el árbol del ADEL lo hemos estudiado. El ADEL del 2019. Este árbol lo hizo el profe Carlos. Entonces, para ubicarnos,
nosotros pasamos de los grupos de Amorfea, nos metimos en Opisthocomta, Mebozoa, nos fuimos después de Aforetiques, Arcoeplástida, Aptitas, Criptitas, Tramenopila, Loatirricera como SAR, y terminamos con Discoba y Metamónada. Es decir, si usted, bueno, y vimos bacterias, por supuesto, las cianobacterias. Entonces, hemos visto organismos que no fotosintetizan y tienen presencia de mitocondria. Acuérdense que esto es el árbol, esta parte, eucariota. Acá estarían los dominios, arquea, bacteria y eucariota. Entonces, hemos estudiado organismos no fotosintéticos que presentan mitocondria y organismos fotosintéticos que presentan cloroplastos. Ahora bien, esa formación de mitocondrias y de cloroplastos, estamos hablando de la endosimbiosis. Nos referimos a un periodo, una etapa de endosimbiosis, en donde esta célula original procariota, con su ADN, incorpora bacterias aeróbicas, ¿sí? Las va invaginando. Entonces, esta célula, al ir invaginando esta bacteria aeróbica, en el transcurso de la evolución comienzan a beneficiarse mutuamente y pasa a formar la mitocondria. Y de acá tenemos este linaje en donde están las células eucariotas de ¿quiénes? De los animales, de los hongos y de algunos protistas que hemos estudiado. Pero si nos venimos para acá, esta célula eucariota ya con su núcleo, mitocondrias, con todas sus organelas, incorpora a una bacteria, ¿sí? A una bacteria aeróbica, una cianobacteria, que tiene la capacidad de fotosintetizar. Entonces, esa incorporación lleva a que también se beneficien mutuamente. Se benefician ambos, la célula y también la cianobacteria, que ya deja de ser, ¿sí? Los primeros organismos Glaucophyta era la que tenía todavía algunas características de la ciano. Pero ya pasa a formar un cloroplasto, una organela. Y aquí tenemos a quienes, a las plantas y las algas que hemos estudiado, ¿sí? Las plantas vasculares, que es lo que ustedes van a continuar estudiando, y el resto de las algas que hemos visto. Entonces, si tenemos que resumir, diríamos, sí, acá tenemos las arquebacterias, el primer hospedante, sí, que adquiere a una alfa-protobacteria para formar entonces la mitocondria. Una vez que tenemos esta simbiosis, ¿sí? Entre estos dos organismos, una arquea y una proteobacteria, una alfa-proteobacteria, ¿sí? Acá tenemos entonces una diversificación, comienza a ocurrir la diversificación. Posteriormente se incorpora una cianobacteria que viene de las bacterias, y ahí comienza el origen del plástido con la formación, ¿sí? Y el origen de nuevas algas. Entonces, resumidamente, la teoría endosimbiótica que postula Lynn Margulis, ella dice entonces que una célula preeucariota incorpora, ¿sí? Una proteobacteria que pasa a ser la mitocondria. Y ahí tenemos entonces protistas, hongos, animales y plantas. Pero antes de las plantas, ¿qué es lo que ocurre? En esta célula, ¿sí? En donde ya está en la mitocondria, incorpora cloroplastos, incorpora los plástidos. Y ahí ustedes pueden ver entonces células con plástidos provenientes de la cianobacteria, o ya vamos a ver de algas rojas. Se habla de un organismo antecesor, ¿sí? De las eucariotas, que se los había comentado recién. Este provendría, ¿sí? De la simbiosis eucariogénesis entre una arqueabacteria y una alfa-proteobacteria. Y aquí continúa toda la rama, ¿sí? La secuencia de esa simbiosis, en donde se incorpora una cianobacteria y da origen a las glaucófitas, cloroplástidas y rodófitas. Las rodófitas son incorporadas por otra célula eucariota para dar origen a la Stramenopila, aptófita. Los apicomplexos, ¿se acuerdan que tenía ese apicoplasto, que es un resabio? Entonces, y acá tenemos esta célula eucariota que incorpora una cloroplástida, ¿sí? Una clorófita, y tenemos las cloraracniófitas y las eulenófitas. Ahora bien, esto es un resumen, ¿sí? Entonces, si vamos a ir viendo parte por parte y nos metemos en arqueplástida, dentro de Diaforetiques, recuerdan ustedes, tenemos la primer parte de la endosimbiosis, la teoría endosimbiótica, donde tenemos una endosimbiosis primaria. Esta célula eucariota incorpora una cianobacteria y da origen a las glaucófitas, a las rodófitas y a las algas verdes. Esa endosimbiosis primaria, en donde tenés las cianobacterias, son incorporadas por esta célula eucariota.
Entonces aquí ocurre la endosimbiosis. Se introduce esta cianobacteria formando el primer plástido y ahí es donde ocurre también transferencia de genes. Entonces vos tenés un plástido con dos membranas, la membrana de la cianobacteria y de la membrana del hospedante que le incorpora. Por eso son dos membranas. Y aquí encontramos arqueplástidas. ¿Recuerdan? A las glaucófitas, que presentaban ciertas características de las cianobacterias que dije recién, las cianelas, a las algas rojas, las rodófitas que recién repasamos, por ejemplo, Policifonia, a las algas verdes que esta mañana tuvieron un buen desarrollo de todas las características de las primeras plantas terrestres, de Spirogyra, por ejemplo, como esa alga con esos cloroplastos espiralados, o el resto de las arqueplástidas. Después recuerdan, de arqueplástida pasamos a criptistas. Criptistas, acuérdense que les dimos muy poquitito, está dentro del compendio desarrollado, está más relacionado con arqueplástida y en este caso hay una endosimbiosis secundaria, en este sentido, en que esta célula eucariota incorpora una alga roja. Entonces acá tenemos un cloroplasto con 4 membranas. Tenemos las 2 primeras membranas de la simbiosis primaria, la tercera, la membrana plasmática del endosimbionte, y la cuarta, la vacuola, que la va fagocitando. Y dentro de los criptistas, antes de mostrarles una foto, esta es la endosimbiosis secundaria, tenés el alga con su núcleo, con su plástido primario, y esta célula eucariota, ¿sí? Con su mitocondria, con sus características, con su núcleo y sus organelas, incorpora por endosimbiosis a un alga, o puede ser una clorófita o una alga roja, esta es endosimbiosis secundaria, transferencia acá de genes, y acá hablamos entonces de un plástido que se produjo por endosimbiosis secundaria. Y acá están los criptistas, criptomonas, con sus flagelos. Eso estaban más emparentados con las arqueplástidas, cloroplastos de 4 membranas. Los aptistas, un poquito más cerca de los estramenopilas, también cloroplasto con 4 membranas, las 2 primeras de la simbiosis primaria, la tercera del endosimbionte y la cuarta la vacuola, que lo va fagocitando. Y aquí tenemos dentro de las aptófitas, recuerdan que tenían un aptonema en donde se le pegaba el alimento y lo podía incorporar. Y también están los cocolitofóridos, está bien desarrollado dentro del compendio, también para que lo puedan chusmear y ver. Estas son las aptófitas. Dentro de SAR, ¿se acuerdan? SAR significaba estramenopila, alveolata y rizaria. Comenzamos con estramenopila y dentro de estramenopila tenemos esta parte de la diversificación, ¿sí? de la endosimbiosis, en donde es secundaria esta célula eucariota que incorpora alga roja, y aquí tenemos este linaje, los estramenopilos, con 4 membranas, las primeras 2 de la simbiosis primaria, la tercera de la membrana plasmática del endosimbionte y la cuarta de la vacuola. Y dentro de esta menopila ustedes recuerdan bien a las diatomeas, y les compartimos una foto bastante similar a esta dentro de Instagram, que ahí le contestamos. Para los que nos siguen en Instagram pueden verla, muy similar, es una diatomea. A las antofisias, las algas verdes amarillentas están dentro de, recuerdan, a Botridium, dentro de estramenopila, y las feofisias, con esas características de formar los bosques o las praderas submarinas, con esas vesículas eríferas. Y esto para que tengan en cuenta también que los ficólogos realizan distanciamiento social con 2,5 metros, gracias, teniendo en cuenta así la característica de Lesonia trabeculata, que es una alga parda, una feoficia en Chile. Bueno, alveolata, ¿se acuerdan con los alvéolos que estaban abajo de la membrana? Bueno, también por endosimbiosis secundaria, entre los alveolata encontrábamos a los apicomplexos, dinoflagelados, los ciliados. Aquí tenemos cloroplastos con 3 membranas. La cuarta, en principio, con el tiempo desaparece. Y tenemos también una endosimbiosis terciaria, en donde tenemos dinoflagelados, teniendo simbiosis con ¿quiénes? Con aptistas o criptomónadas. Y les habíamos mostrado también en el teórico, esta de la endosimbiosis secundaria, en principio el dinoflagelado pierde su cloroplasto e incorpora una aptófita con sus propias características. La aptófita tiene fucosantina, de ahí que estaba también, se acuerdan, emparentado
con estramenopilas, y al incorporar la aptófita ya tenemos un dinoflagelado con fucosantina en el plástido. A eso se lo llama endosimbiosis terciaria. Y recuerdan bien que les mostramos los dinoflagelados, en donde tienen esas, también se divide en epiteca, en hipoteca, toda esa membrana con esas características, la bioluminiscencia, las mareas rojas, muy típica de los dinoflagelados. Y por último, acá tenemos a Rhizaria dentro de SAR, en donde se acuerdan, ¿sí?, que teníamos a las cloraracniófitas. En esta parte, en esta endosimbiosis, aquí un cloroplasto con 4 membranas, en donde tenemos esta especie de ameba, ¿sí?, entre comillas, que incorpora a una clorófita, a una alga verde, en donde tenés entonces las 2 membranas que vienen del cloroplasto de la endosimbiosis primaria, la tercera que es la membrana plasmática del endosimbionte, y la cuarta es la vacuola. Por eso tenemos un cloroplasto con 4 membranas y acá teníamos a Arachnion, con esas características ameboides. Y también dentro otro Rhizaria que podía fotosintetizar era Paulinella, que ahí ven perfecto la cianobacteria incorporada. Esa también es una endosimbiosis primaria. Y Discoba, y dentro de Discoba terminábamos viendo, ¿se acuerdan?, a las eulenas, en donde acá tenemos también una endosimbiosis secundaria. Este organismo incorpora a una alga verde y produce un cloroplasto con 3 membranas. Y como característica teníamos a esta eulena bellísima con su película, con sus flagelos y esa mancha ocular característica. Hemos estudiado todo el árbol, ¿sí?, los eucariotes, y dentro de los eucariotes aquellos que tenían cloroplastos con 2 membranas, arqueplastia, cloroplastos con 3 y 4 membranas, dentro de diaforetiques, y dentro de Discoba, cloroplastos con 3 membranas a las eulenas. De esta endosimbiosis primaria, en donde se incorpora esa cianobacteria, vamos a tener la formación de las glaucófitas, de las rodófitas y de las clorófitas. De las rodófitas, a partir de una endosimbiosis secundaria, tenemos surgimiento de la estramenopila, de las criptófitas, aptófitas, las alveolata, y de las cloroplastias tenemos por endosimbiosis secundaria, vamos a tener a las cloraracniófitas y a las eulenófitas. Y de la endosimbiosis también primaria, Paulinella, que incorpora una cianobacteria.